Es momento de intercambiar experiencias, es momento también de planear muchas cosas para una educación que se ha venido transformando y para una educación que es la que queremos, ¿no? Podemos decir que la educación del futuro, que nos trajo la pandemia a reflexión, pues se está empezando a construir desde lo que hagamos ahora. Y en ese sentido, pensar en los maestros y en la formación de maestros para nosotros es muy importante. Debemos aprovechar el espacio para el intercambio de ideas en torno a un proyecto que nos convoca, que es el de la formación continua de los maestros y pensar en perspectivas, planteamientos y formas de organización que si bien no son nuevas porque se han venido manejando desde mucho tiempo atrás, sí es cierto que no han tenido a veces los resultados que nosotros quisiéramos. La formación continua de maestros, siempre lo he dicho, es como el talón de Aquiles de la educación, si alguno hubiera, ¿verdad? Porque creo que tenemos tantos problemas, pero en realidad la formación continua de los maestros es un asunto sobre el cual tenemos que recuperar nuestra experiencia, retrabajarla, plantear también nuevas. Esta sería un poco la idea de poder intercambiar experiencias. La primera parte de este programa tiene que ver un poco con el planteamiento de por qué la Mejoredu en la mejora continua de maestros, mejora continua y desarrollo profesional. Pese a que todos sabemos que hubo una modificación de las leyes, sobre todo el artículo 3º, la comisión está como un ente que tiene una participación en la formación continua de los maestros. A nosotros nos da mucho gusto porque además es un campo importante. Atrás de esto que estamos ahora haciendo hay un trabajo sostenido de la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje que dirige la maestra Susana Justo y de todos los participantes de esta comisión, incluyendo la Junta Directiva y por supuesto de nuestra presidenta. Yo voy a hacer una presentación que tiene 3 puntos, básicamente. Quisiera solamente una especie de reflexiones para la participación de ustedes y para que también pueda verse lo que nosotros estamos pretendiendo de este acercamiento con expertos en la formación de los maestros en servicio. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que estaremos construyendo de manera conjunta? En este sentido, la idea era explicar el papel de la Mejoredu en la formación continua y el desarrollo profesional docente. Y lo voy a hacer a través de 3 puntos. En primer lugar, la Mejoredu y la formación continua, esto que les estoy diciendo, tratar de explicar muy brevemente, porque hay toda una historia legal incluso, respecto del papel de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, en la formación. En un segundo momento, algunas ideas respecto de pensar, y aquí yo le puse repensar la formación continua. Repensar porque es un tema que a todos nos ha tenido ocupados y más a ustedes que son profesionales de este tema, pero nosotros estamos haciendo un llamado a repensar esta formación continua desde una perspectiva específica. Y en un tercer momento, hablar, aún en términos generales, de la propuesta de la Mejoredu, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejoredu, sobre la formación continua. Hay una propuesta que es precisamente la que se va a desgranar, la que se va a analizar, la que se va a pensar y a repensar respecto de la formación continua que es necesario desarrollar en nuestro país y en los estados de la República. Bueno, el primer punto, como les decía,
Bueno, me quise basar en una historia muy reciente, 2019, donde hay un cambio constitucional, donde surge la comisión, pero no surge la comisión, surge algo llamado Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Un sistema que se planteaba más allá de un sistema de evaluación, que era el que existía, un sistema centrado en mejorar la educación y mejorarla de manera continua, en donde, por supuesto, hay componentes de evaluación, pero no es la evaluación el eje. Surge entonces la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El eje, como está ahí señalado, es la mejora. Hay un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y una comisión que coordina este sistema, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, o Mejoredo. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y ya lo señalaba la maestra Susana, es un planteamiento que se ha venido construyendo de manera muy paulatina. Todos sabemos, lo señalaba ella, que no porque haya una ley, la ley ya transforma las realidades. No, hemos estado empeñados en fortalecer este sistema que aquí abajo está planteado, cómo se concibe. Si ustedes se dan cuenta, se concibe de una manera muy general como un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados. Es decir, todos aquellos que estamos involucrados en la educación, desde las autoridades federales, las autoridades estatales, las autoridades locales, los maestros y todos aquellos involucrados en la educación. Somos actores que estamos contribuyendo a la mejora continua de la educación. Y la idea es dar cumplimiento a principios, fines y criterios establecidos en la normatividad. Y para decirlo rápidamente, tendríamos que hablar de una educación con justicia social, una educación equitativa, una educación como un derecho, la educación como derecho, y una educación que permita alcanzar la Constitución lo define como excelencia en educación, aunque la excelencia tiene una explicación distinta a esta excelencia que luego se entiende como una excelencia más empresarial. Entonces, nos están convocando a todos a una transformación educativa, a una transformación en términos de buscar la mejora de la educación. No porque se desconozca el pasado, tampoco porque se desconozca la historia, todo aquello que se ha venido haciendo, sino porque es necesario plantearnos una nueva perspectiva. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, bueno, nuestra comisión es relativamente joven. Surgimos en el 2019, en octubre del 2019. Las leyes estuvieron en mayo del 2019. La comisión surge en octubre del 2019. Y una de las cuestiones que nos planteamos inicialmente fue tratar de darle contenido a este concepto que puede sonar muy general, mejora continua de la educación. La definimos como algo a alcanzar. Es un proceso que está aquí con rojito puesto, progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado, pero sobre todo participativo. Es por esto que estamos aquí. Consideramos que ustedes están contribuyendo, vamos a contribuir de manera conjunta a través de un proyecto con la mejora de la educación en procesos participativos. Nos basamos en algunos enfoques, algunas ideas que digamos son como ideas base para nosotros, que tenemos incluso plasmados en un documento que lo hemos publicado en la comisión. Nos planteamos un enfoque de derechos humanos de la educación, es decir, la educación es un derecho.
No es algo que se da, que se otorga como una graciosa concesión. Es un derecho. Y además tenemos derecho a una buena educación. Los niños, las niñas, los jóvenes, todos los mexicanos tienen derecho a una buena educación. Y esa buena educación tiene que irse trazando un horizonte de mejora. Y esta mejora de la educación es nuestra prioridad. Trabajaremos para mejorarlo. Aquí lo pusimos también en rojito algo que fue importante y que bueno, no quisiéramos que se convirtiera en un eslogan, la revalorización del trabajo docente. No, lo que queremos es que sea una realidad y que además pensemos juntos cómo revalorar el trabajo del docente. ¿Por qué? Porque el maestro es un sujeto central en una transformación y en una mejora. Y todos sabemos, además, que la historia muy cercana partió de una idea de desprestigiar el trabajo del maestro. El maestro no trabajaba bien, el maestro no estaba bien preparado, el maestro tenía problemas, el maestro tenía... Hubo una etapa en la cual al maestro se le desvalorizó. Es por esto que aparece como un eje fundamental en la Constitución y en el trabajo nuestro el considerar a los maestros como profesionales que están contribuyendo a la mejora continua de la educación y que además su trabajo tiene un valor social, un valor profesional, un valor político, un valor social. Así concebimos la revalorización del trabajo de las maestras y los maestros. También planteamos una visión humanista de la educación que está en la Constitución, pero centralmente, colegas, y esta es una idea que va a estar dando vueltas mucho en todas estas sesiones donde vamos a estar trabajando conjuntamente, que el cambio se da a partir de las escuelas. Nosotros como funcionarios podemos plantear muchas propuestas de cambio, pero en realidad, y lo sabemos, la historia nos lo ha mostrado también, los cambios verdaderos se van gestando desde el día a día, desde la práctica cotidiana de los maestros en sus lugares de trabajo, en las escuelas. Y que además esto tiene que ser a partir de procesos de inclusión, de participación y de colaboración. Incluir, no solamente plantear aquello que se tiene que hacer. No solamente decir la política es esta y ahora hay que desarrollarla, sino incluir, pensar en una participación porque como yo les decía, la educación del futuro la estamos construyendo entre todos, y una colaboración. Estos son los principios que nosotros tenemos como un órgano que coordina el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Y estos son los ejes fundamentales que nosotros, que van a estar atravesando todas las propuestas que hacemos. Han venido atravesando las propuestas que hacemos, entre ellas esta que vamos a trabajar aquí, que se refiere a la formación continua y al desarrollo profesional de los maestros. Adelante, por favor. Tal vez esta que sigue ya está dicha, pero ya hablé de la revalorización del trabajo de los maestros y hablé de que es preciso reconocerlos como agentes fundamentales de este proceso educativo, pero hay cuestiones que en el artículo 3º y en la ley reglamentaria de la mejora continua y desde luego también en la Ley General de Educación aparecen y que nosotros queremos darles el espacio necesario para que esta mejora pueda irse desarrollando. Hablamos de el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que yo ya dije en términos muy generales cómo lo estamos concibiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros dos sistemas. Un sistema integral de formación, capacitación y actualización, que es muy mencionado, sobre todo en la ley reglamentaria de la mejora continua de la educación. Y otro sistema
que es el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, cuya finalidad es realizar acciones para dignificar el trabajo del maestro, para mejorarlo también. Entonces, estamos hablando de 3 sistemas y de una responsabilidad compartida. Los 3 sistemas tienen espacios para formación continua y desarrollo profesional de los docentes. Por eso estamos hablando de esto como una responsabilidad compartida por las autoridades de educación básica y media superior, por Mejoredu, con atribuciones exclusivas a cada una de ellas, que al mismo tiempo son, esta palabrita, concurrentes entre sí. Es decir, los 3 sistemas están intersectados. El sistema de mejora, el sistema integral de formación y el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esta es una discusión que hemos venido dando con las autoridades federales. Pero también es importante señalar que que por ley, se asigna a los estados un papel fundamental en materia de formación y definición de programas de formación. Y que en este sentido, los estados, las autoridades estatales, deberán formar parte de este sistema integral de formación, capacitación y actualización. No es un ente que se va a imponer a los estados. Es un sistema en el que vamos a participar todos. Ustedes que tienen la operación de la formación y el desarrollo profesional de los maestros, la Secretaría de Educación que tiene la facultad de regular y la Comisión Nacional que también tiene esta facultad de dar lineamientos, criterios y programas para la formación de maestros. La tarea es grande, colegas, es un espacio muy amplio, la ley se plantea algo muy ambicioso. No es la primera vez que se ha planteado un sistema integral de formación, ¿eh? Bueno, ustedes, ¿qué les digo? Son viejos lobos de mar en esto de la formación de maestros. Pero estamos acostumbrados a que salen sistemas, proyectos, y normalmente no hay una participación estatal que pueda plantearse en el marco de esta función concurrente proyectos que estén intersectados, pero que al mismo tiempo puedan recuperar la particularidad y las condiciones específicas educativas de cada uno de los estados o de sus realidades educativas. Creemos que este trabajo conduce a la revalorización real del trabajo docente. Que esto no se convierta en un eslogan, en una palabra vacía, en algo que queremos alcanzar, pero que no alcanzamos. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí somos maestros. Y sabemos que se ha venido marchando por un camino difícil para la formación continua. Bueno, pues de eso se trata. Analicemos el estado de la formación continua, veamos qué es lo que se puede hacer y discutamos sobre una propuesta de formación continua que es la que la Comisión Nacional, en virtud de sus atribuciones, es que me están mandando mensajitos, les dije que me coachearan, ya me están aclarando que no es un sistema integral, que son sistemas integrales. Cada estado tendrá un sistema integral. Por lo tanto, serán sistemas integrales que estarán vinculados y que conformarán lo que aquí se está llamando un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Esta es una gran diferencia con otros planteamientos que se han hecho en donde sí se ha hablado de un sistema integral. Y estaba yo revisando ahí algunos documentos del 2003, donde se hablaba de la importancia de crear este sistema integral de formación, capacitación y actualización. Es decir, una idea sobre la que ya se ha venido trabajando y que seguramente ustedes también tienen experiencias al respecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hace Mejoredu en términos de esto? Como ya les dijimos, la Comisión Nacional nace en el marco de una reforma constitucional,
la función de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y tiene atribuciones en materia de formación. Tenemos más atribuciones, pero aquí para efectos de esta reunión y para efectos de, pues, de los expertos que nos están acompañando, nos vamos a centrar en aquello que está vinculado a la formación. En primer lugar, a la comisión le corresponde emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio. Emitir criterios para el impulso de proyectos pedagógicos. Emitir criterios generales de los programas de formación, capacitación y actualización, que es una parte de lo que ahora estaremos trabajando. Emitir criterios para valorar el diseño, la operación y los resultados de estos programas. Además de emitir programas de formación continua y desarrollo profesional docente. Creo que es importante también señalar aquí que la comisión no es operativa. Como ustedes se pueden dar cuenta, son facultades más normativas, que junto con la Secretaría de Educación Pública estamos discutiendo los lineamientos para el desarrollo del magisterio, los criterios para los proyectos pedagógicos, para los programas de formación, para la valoración y su diseño. Y además, sí tenemos la facultad de emitir programas de formación continua y desarrollo profesional docente, que si bien no desarrollamos, ponemos a disposición de las autoridades educativas que quieran hacer uso de ellos. Por favor, la siguiente. Bueno, estos son los mandatos, pero además lo que tenemos son ciertas ideas conceptuales que están a la base de la propuesta que hemos venido desarrollando. Una propuesta que recupera historias pasadas. Yo les decía, he estado trabajando y seguramente ustedes lo conocen, hubo un documento en 2003 que se llamó Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de los maestros de educación básica. Era una revisión que se hacía en el momento en que 10 años después de que se había planteado una formación de maestros como política del Estado a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se hacía una reflexión respecto de qué había sucedido en esos 10 años. Y entre ellos, lo que se señalaba era, en primer lugar, y aquí lo quiero señalar porque también tiene que ver con estos temas que ahora tienen ustedes en la pantalla y que tiene que ver con un repaso, pues, muy rápido, necesariamente, respecto de qué ha pasado con la formación continua de los maestros y por qué tenemos que repensarla. Lo que se planteaba en este documento era, en primer lugar, que había habido cursos estatales de actualización, ¿no? Que había los 10 años de todo este proyecto, había cursos estatales de actualización que había como una posibilidad de que los estados pudieran brindar apoyos a los maestros interesados en participar en el programa de estímulo por méritos de ese momento, que era la carrera magisterial. Los estados brindaban cursos estatales, además de los que brindaba el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Servicio. Y hablaban en ese momento, en este documento histórico, porque yo creo que siempre tenemos que estar recuperando la historia, de la existencia de una tercera oferta. Una tercera oferta que tenía que ver a veces con los cursos que desde las autoridades educativas estatales planteaban para las escuelas, dependiendo de los proyectos particulares que tenían, o la otra parte que empezaba a aparecer eran los cursos que daban las personas individualmente, ¿no? Instituciones, etcétera, que creo que esta tercera oferta, que aquí se mencionaba
en este documento ha venido creciendo exponencialmente. Es decir, lo que tenemos son una oferta general de actualización para los maestros centrados en algo. Por un lado, la formación de maestros son cursos, ¿no? Son cursos que además tienen estas características que estamos viendo. Hay una visión centralista, es decir, desde la autoridad, ya sea federal o estatal, pero generalmente es la federal, determina aquello que los maestros requieren saber. Y generalmente también se basan en una oferta instrumental. A partir de un análisis, no quiero decir que no haya análisis, ¿no? Y quiero decirles que esto que estoy diciendo, ustedes me lo van a poder cuestionar mucho, porque me van a decir, bueno, hemos venido trabajando mucho sobre esto. Sí, debatamos. Yo estoy hablando en términos generales de aquellas ideas en las cuales tendríamos que pensar para repensar lo que hemos hecho y dar nuevas orientaciones a la formación continua. Nos hemos basado en una oferta instrumental. ¿Qué se requiere? Hay un cambio de plan y programas de estudio. Entonces, lo que necesitamos es capacitar, incluso esa es la palabra, capacitar a los maestros para que estén en condiciones de manejar las nuevas perspectivas pedagógicas, teóricas, de ese plan de estudios. Es una oferta muy instrumental que mira al maestro como un sujeto carente. ¿Sí? No recuperamos esto que hemos dicho, la revalorización del trabajo y considerarlo como un profesional, sino qué necesita el maestro, qué es lo que nosotros vamos a darle, definido centralmente para que se puedan cubrir aquellas deficiencias que el maestro tiene. Entonces, vemos al maestro no como un profesional, y yo quiero decirles, y ustedes lo saben muy bien, que tenemos maestros altamente formados, que los años que han pasado desde que nosotros empezamos como maestros, y ya ni les digo cuántos, han llevado a los maestros a estudiar muchísimas cosas por cuenta propia, diplomados, maestrías, especializaciones, por lo menos la base de todos es una licenciatura. Y seguimos concibiéndolo como profesional, como un sujeto carente de aquello que nosotros consideramos es lo valioso. Entonces, aquí hay una idea de, vamos a considerar al maestro como un profesional. Por el otro lado, una característica, y creo que así surgió desde 1992, cuando se institucionalizó de manera más formal y a partir de Constitución la formación de maestros, la formación fue concebida de manera individual, una responsabilidad individual. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando discutíamos con el entonces subsecretario Olafuentes, hablábamos de la importancia de la formación colectiva, que además la formación era fuera de la escuela y se decía, no, va a ser por decisión personal, por responsabilidad personal y lo harán en su tiempo libre, fuera de la escuela. Esta formación individual que estuvo vinculada a pago por méritos, con sus diferentes variantes de programas, ¿no? Desde carrera magisterial hasta más adelante el otro programa, que siempre se me olvida su nombre, según yo lo anoté aquí, pero bueno, siempre estuvo vinculado a el mérito individual. Hay que prepararse para que individualmente tengas un reconocimiento. Bueno, ese reconocimiento es económico, casi siempre, deja fuera a muchos. Esto no quiere decir que los maestros no se preparen, desde luego, pero me parece que sí tendríamos que repensar esta formación individual que se hace fuera de la escuela, que no necesariamente, aunque seguramente a mediano plazo repercute en la práctica del maestro. Es otro de los asuntos que necesitamos considerar para poner en el centro de nuestras discusiones cómo hacerlo. Por otro lado, también a veces han sido acciones masivas. Nos juntamos todos, discutimos todo,
en cascada, homogéneas, desarticuladas, porque pues son muchísimos maestros, entonces, ¿cómo hacemos para que llegue a todos centralizadamente? Esto tiene como consecuencia que las acciones sean masivas. Por otro lado, se ha planteado mucho una centralidad en lo disciplinar del momento. ¿Cuál es lo disciplinar del momento? Bueno, seguramente matemáticas, español, ahora las nuevas tecnologías, probablemente la cuestión de la educación socioemocional. No digo que no sean importantes, simplemente que se tendría que tener una visión de conjunto y no centralizarnos únicamente por disciplinas, sino pensar, y creo que ahora es una idea que se está manejando, tendríamos que ver los contenidos de una manera global y de una manera situada, ¿no? Una comunicación unidireccional, como la que en este momento estoy teniendo yo con ustedes, que espero que se rompa, que podamos tener una comunicación bidireccional. Hay una fragmentación también en términos de lo que es la formación, la capacitación y la actualización, ¿no? A veces la formación se ha planteado más como los posgrados, la capacitación como aquello inmediato, instrumental, aquello que se requiere por cambios educativos. Se habla de capacitar a los maestros, incluso la palabra así, capacitar, ¿no? Y actualizar como en las nuevas perspectivas pedagógicas o teóricas, ¿no? Hay una fragmentación, no se ve como un continuo esto. Y por otro lado, pese a que también ha sido una política que se ha querido desarrollar, ha estado siendo, no ha tenido un seguimiento. El seguimiento ha sido limitado. En algún momento se hablaba de la necesidad de tener acompañamiento, ¿no? El acompañamiento pues los cuerpos técnicos, ¿no? Ustedes conocen la historia de los cuerpos técnicos mejor que yo y además lo conocen regionalmente. Los cuerpos técnicos que pudieran acompañar a los maestros, que pudieran dar un seguimiento. ¿Qué ha pasado con esos cuerpos técnicos? ¿Cuáles han sido las limitaciones de los cuerpos técnicos? ¿Cómo podríamos potencializar los cuerpos técnicos? Me parece que estas ideas que aquí yo puse, que son, digamos, desde mi punto de vista, algunas de las que tendríamos que considerar y seguramente habría más, son importantes de discutir, ¿no? Yo sé que cuando se plantea algo, pues uno lo plantea ajeno a la realidad que se está viviendo, ¿verdad? Ustedes seguramente están pensando en sus condiciones como responsables de la formación continua, aquello que desarrollan. Bueno, de eso se trata, de que podamos discutir aquí aquello que estamos haciendo, cómo podemos hacerlo mejor, de qué manera podemos mirar de otra manera la formación continua de los maestros, considerándolos, como ya les dije, como profesionales de la educación y como gente que además trabaja en un lugar determinado con ciertas experiencias. Por favor, la siguiente. En ese sentido, estamos haciendo un llamado, y nuevamente retomo a Fulán, ¿no? A que en este taller tengamos como un eje la complejidad de la formación y la complejidad del desarrollo profesional docente, que tiene, por supuesto, una historia, que tiene una concreción real en nuestras realidades educativas, tiene una concreción, que es un tema que tiene muchas aristas, muy complejo, pero que además hay sujetos ahí que tienen una experiencia. Y por eso quise retomar esta idea de Fulán, ¿no? La profesión, una profesión emocionalmente apasionante. Todos sabemos que el trabajo de maestro tiene un componente emocional muy fuerte y lo estamos viviendo ahora al regreso de clases, pero además un componente ético y un componente intelectual. Una complejidad que es vivida por aquellos que nos comprometemos con la educación, día a día. Entonces, nosotros estamos haciendo en ese sentido un llamado a que en las reflexiones que se van a desarrollar a lo largo de este taller, pongamos a la complejidad
como un elemento que nos acompañe, el pensamiento complejo, diría Morán, ¿no? Un pensamiento complejo que nos permita ver más allá de lo que tenemos enfrente y de lo que tenemos que resolver, sino qué hay detrás de todo esto que tenemos como responsabilidad. Y desde luego, detrás de la formación de los docentes están los propios maestros que tienen una historia, que tienen una formación y que sobre todo viven condiciones muy, muy distintas. Adelante, por favor. Por otro lado, también pensar en nuestra realidad concreta. Elsie Rowell nos señala que la experiencia de trabajo, el lugar de trabajo, es en sí mismo una experiencia formativa. La escuela nos forma, y eso lo sabemos todos, ¿no? No solamente nos forma cuando llegamos recién a la escuela, nos forma día a día, nos vamos formando, vamos aprendiendo. La escuela es un espacio social y una organización pedagógica particular, ¿no? En esta escuela tenemos también un mundo simbólico. Se va construyendo un mundo de símbolos donde vamos nosotros concibiendo a los maestros de una forma, los estudiantes de otra forma. ¿Cómo es el mundo simbólico de educación media, por ejemplo, ¿no? Donde los maestros forman poca comunidad educativa, donde cada maestro trabaja de manera aislada. Pensémoslo, ¿no? Donde los jóvenes, pues no son precisamente aquellos que son muy abiertos. Pensemos en estos mundos simbólicos que vamos construyendo también, porque eso nos va formando. Es también, bueno, y lo sabemos, una arena política, la escuela, ¿no? Con los distintos rangos y jerarquías existentes, y tenemos un cuerpo normativo. Todo esto nos va formando. La experiencia escolar es formativa. Nos forma la cultura escolar. Bueno, por ahí, ya se me fue el nombre del autor, pero ahorita me regresa, o si no, Carlita me lo dice, que habla de las culturas escolares que vamos construyendo. Aquello que reconocemos que debe desarrollarse en la escuela, ya me lo dijo aquí, a ver, Viñao, gracias, que vamos construyendo culturas escolares que se van sedimentando a lo largo del tiempo y que van creando tradiciones, regularidades, reglas del juego que no están escritas, pero que existen y que están puestas en ejercicio, que nadie pone en entredicho. El papel del maestro no se pone en entredicho, por ejemplo. No ponemos en entredicho el papel del director, no ponemos en entredicho el papel de la autoridad, por lo menos formalmente, ¿eh? Porque quién sabe si realmente, pero formalmente no lo ponemos. Y donde participan también actores distintos, discursos, es decir, formas de comunicación específica. Hay una parte organizativa e institucional y una cultura material. Lo material, que también influye mucho en lo que podemos hacer o no podemos hacer. En ese sentido, por un lado, el sujeto en toda su complejidad y el sujeto en un contexto específico, que es el contexto de la escuela, es importante de considerar para aquellos que tienen pues esta misión tan difícil de definir proyectos de formación. Y va más allá de decir, a ver, yo creo que a los maestros les hace falta que sepan sobre las matemáticas o sobre nuevas tecnologías. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera podemos ver esto? De una manera más integral, donde veamos al sujeto y que podamos ver al sujeto en contexto, al sujeto en su escuela, en su comunidad, en una comunidad donde intercambia con los otros, en una comunidad donde aprende de los otros, de los compañeros, de los estudiantes, de los padres de familia, de las mismas autoridades. Es decir, a eso nos referimos cuando decimos pensar en la complejidad del trabajo docente como un eje que nos permita repensar la formación de los maestros.
Pero yo quiero también decirles, colegas, no solamente repensar y pensar que vamos a partir de cero, no. Nosotros también tenemos una historia. Ustedes tienen una historia, un conocimiento que han venido construyendo. Y ese es un conocimiento valioso que es importante poner en juego aquí. ¿Tenemos que pensar de otra manera en la formación de los maestros? Yo apuesto a que sí. Pero tampoco quiere decir que de aquí en adelante ya todo es nuevo. Pues no, nunca puede ser así. La verdad es que siempre, bueno, sí, hasta la actualidad todavía tenemos algunas expresiones de formas pedagógicas de proceder. Bueno, a mi nieto le enseñaron con el onomatopéyico para acabar pronto, ¿no? Y tiene 6 años. O sea, aparece todavía en las escuelas eso. Pero entendamos que son historias que se van superponiendo. Elsie Rowell decía, son como capas geológicas que se van superponiendo sobre lo nuevo que vamos construyendo, pero están ahí, están en el fondo. Bueno, seamos conscientes de qué es lo que está en el fondo de nuestras conceptualizaciones sobre la formación docente. Adelante, por favor. ¿La que sigue? Bueno, me parece aquí algunas claves también que me gustaría mostrar y que están además, ustedes las podrán ver hay un marco de saberes y de conocimientos que nuestros compañeros de la UBIA, de la Unidad de Vinculación y Fortalecimiento del Aprendizaje, han hecho en estos criterios que ustedes van a trabajar, ¿no? Para pensar la formación docente hoy, aquí hay estos cinco saberes y conocimientos que van a ser ejes de su reflexión. El por qué y para qué de la educación. En este momento, de verdad, importantísimo. ¿Por qué y para qué de la educación? Una pandemia que nos ha llevado a ver la escuela de otra manera y que además nos tiene que permitir mirar un futuro distinto de la educación. Esta educación del futuro que estamos construyendo desde hoy, decía Néstor López. La educación del futuro se construye el día de hoy. Tenemos que pensar el por qué y el para qué. También cuáles son las formas para fortalecer, asesorar, pero sobre todo acompañar la enseñanza y el aprendizaje. Cómo los maestros pueden fortalecer y acompañar la enseñanza. Hay muchos saberes que ellos tienen, pero desde luego que hay otros que también requieren aprender. La colaboración como un eje fundamental. La formación individual del sujeto que por sí mismo se está formando y que yo no dudo que haya llevado a tener maestros excelentes, ¿no? Esta competencia en la cual nos hemos metido siempre, ¿no? En todos lados, también en educación superior. Pues, quienes es SNI, pues está más arriba, ¿verdad? Quienes no, nos ha llevado a no trabajar en colaboración, como también pensar la formación docente hoy tiene que llevar a pensar en mejorar la colaboración, en recuperar la práctica y la experiencia. No partimos de cero, somos sujetos con historia. Y a fortalecer la identidad profesional. Estos 5 panelitos que tienen ustedes son el marco de saberes y conocimientos que en algún momento ustedes, van a ser eje de las discusiones que se van a tener aquí y que tienen como finalidad que pensemos y repensemos nuestro trabajo, lo que hacemos y que pensemos en perspectivas. ¿Cómo podemos pensar una formación docente que parta de sus raíces, que recupere la historia de la formación, pero que nos permita mirar adelante también? La siguiente, por favor. Ya este sería el tercer punto, para no cansarlos a ustedes demasiado. El tercer punto, algunas claves de la propuesta de formación. En primer lugar, vemos a la formación continua no como un evento que se va a dar a través de un curso. La formación continua como proceso, un proceso de larga duración.
Se inicia con la formación inicial. Desafortunadamente en nuestro país la formación inicial está separada de la formación continua. Y hasta muy recientemente, las escuelas que forman a los maestros, que les dan formación inicial, no participaban en la formación continua. Hasta muy recientemente, digamos, muy recientemente, se está iniciando esta participación de las escuelas formadoras en la formación continua, pero hay como una brecha entre una institución y la otra, como si fueran cosas separadas, cuando nosotros entendemos que la formación inicia desde la escuela normal o la formación inicial que hayan tenido en UPN, o seguramente también en la actualidad hay maestros que no fueron formados en las normales. Esta formación inicial va a contribuir a nuestra formación continua. El segundo momento, inserción en la docencia. La inserción en la docencia, el momento de inserción es un momento de aprendizajes muy profundos, aprendizajes fuertes, ¿no? A veces se le olvida a uno todo lo que aprendió en la normal y bueno, como me decía una de las chicas que yo entrevisté cuando estaba haciendo un estudio sobre esto, me decía, es que allá en la normal se quedó Piaget y aquí tengo que resolver los problemas reales, ¿no? La formación continua, la inserción en la docencia, un espacio que no ha sido muy trabajado. No ha sido muy trabajado por la investigación educativa, pero tampoco muy trabajado para proyectos específicos, porque se considera que el maestro requiere la misma formación. Entonces nosotros estamos pensando en la formación compuesta por etapas. La inserción, la de los maestros ya en servicio, ¿no? Pero también cuando se ingresa a una nueva función, una función directiva o una función como la que tienen ustedes, ¿no? Una función de formadores, que se convierten también en formadores de maestros. Es una nueva función educativa que requiere también particularidades y requiere también conocimientos específicos. Y bueno, también la del retiro. Bueno, quiero la anterior, la función educativa, por ejemplo, los directores, ¿no? Los directores que pues entran y ¿quién te enseñó a ser director? Los aprendiste en la práctica, ¿no? Los maestros que entran en educación media sin formación docente. O los directivos que de repente les dan o que aquí pueden lograr un puesto y tienen que aprender en la misma práctica. Creemos que son cosas que también deben de considerarse. Y bueno, el retiro también, la experiencia, colegas, la experiencia de aquellos viejos maestros, de los cuales perdimos muchos con la reforma educativa del 2013. Se jubilaron más de 200,000 maestros, porque no querían ingresar a este sistema que lo consideraban que no tomaba en cuenta toda su experiencia. Después de ser maestro durante más de 30 años, un buen maestro reconocido, no era posible que te dijeran, eres no idóneo para la labor. Creo que nosotros ahora debemos aprender también esa lección. Tenemos que aprender de la experiencia de aquellos maestros que se fueron formando como maestros, que tienen, pues si bien no, tal vez no una maestría o un doctorado, pero una experiencia fuerte para transmitirla a sus colegas. Concebimos entonces a la profesión de manera integral, ¿no? Una profesión integral que va a articular estos procesos formativos que estamos aquí viendo, sin negar sus particularidades. Además, también nos interesa superar la fragmentación de acciones. En ese sentido, nos interesa que se pueda plantear a la formación continua y al desarrollo profesional con un enfoque de formación situada. Un enfoque que nos pueda permitir, pasa a la siguiente, por favor, juntar la formación continua, el desarrollo profesional docente, entendida también como en el lugar donde ésta se desarrolla. La formación continua como un proceso institucional, intencionado, sistemático y permanente que va a contribuir
a fortalecer el desarrollo profesional de los maestros. El desarrollo profesional de los maestros es un proceso más amplio, más autónomo, más del sujeto, más de construcción de identidades, que va ocurriendo en tiempos y espacios de nuestro desarrollo profesional y que está determinado por distintos factores, como el tipo de escuela donde trabajamos, el tipo de formación continua que tuvimos, las experiencias personales y profesionales en las que estamos. Es decir, pensar formación continua y desarrollo profesional docente como un eje común, pero entendiendo que la formación continua, que es lo que nos va a corresponder para contribuir al desarrollo profesional docente, es este proceso institucional que vamos a discutir aquí. Sistemático, permanente, que nos va a permitir trabajar de una manera distinta en contribución al desarrollo profesional de nuestros compañeros. Adelante, por favor. En ese sentido, también lo van a ver y lo van a ver para la siguiente sesión. Van a hablar más ampliamente, así que aquí no me voy a detener mucho. Es comprender la formación continua desde un enfoque situado. Nosotros estamos apostando a esto, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, ¿eh? El enfoque situado ha sido un enfoque que se ha venido trabajando, pero como ha costado trabajo, ¿eh? Y yo no sé si en algún momento se ha podido concretar. En este documentito que les decía que estuve revisando, del 2003, ya hablan del enfoque situado. La formación de los maestros debe hacerse desde la escuela, se señala. La formación de los maestros debe hacerse en colectivo. La formación de los maestros tiene que plantearse como un elemento que recupere la experiencia y la práctica docente. Y es muy difícil, colegas, muy, muy difícil. Y eso, pues vamos a tener que ir avanzando en cómo construimos y cómo damos fuerza a este enfoque situado que nos va a permitir diseñar modelos de formación permanente, reconocer la heterogeneidad, ¿sí?, y la desigualdad del sistema educativo nacional. Porque pese a que todos somos maestros, pareciera que cuando pensamos en la formación estamos pensando en un modelo de maestro. Pero yo estoy segura que cada uno de ustedes piensa en su realidad. Ayer me decía una maestra, no recuerdo si es Socorro Cardeña, que ahorita está aquí, que coordina a los centros de maestros, o que tienen una asociación de centros de maestros, y que decía, en el estado la mayoría son escuelas multigrado, por ejemplo, ¿no? O tenemos, como en donde yo he trabajado, en Chiapas, en trabajos de investigación, tenemos niños que hablan otra lengua, maestros que no la hablan, por ejemplo, ¿no? Y que se mandan a los maestros principiantes a las zonas más aisladas para que lleguen a trabajar con niños a los que no les entienden no solamente la lengua, no entienden la cultura. Bueno, la lengua es cultura, ¿no? No entienden la cultura del lugar. Y ellos hablan de choque cultural al entrar a eso. O sea, poder ir viendo la heterogeneidad, y quién mejor que ustedes que conocen su realidad educativa para hablar de esta heterogeneidad y desigualdad del sistema educativo nacional. Y poder considerar también los saberes, los conocimientos de los maestros que sí los tienen y que han venido construyendo, y las particularidades de las escuelas. Y al mismo tiempo nos interesa que puedan generarse entornos basados en aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo. Yo quiero decirles que hace poco estaba escuchando algunas de las, digamos, de las presentaciones que se están haciendo ahora con el nuevo modelo, nuevos planes de estudio, en donde se decía, los maestros van a ir organizando o construyendo su propio currículo, ¿no? Es decir, hay un currículum general y los maestros van a tener que hacer las adecuaciones curriculares. Bueno, todos lo hemos hecho.
Es cierto que todos hemos hecho adecuaciones curriculares, pero no se trata de que, maestro, vas a hacer adecuaciones curriculares. ¿Qué tipo de apoyos son los que se requieren? ¿Cómo nosotros, que tenemos una responsabilidad como autoridades educativas, podemos considerar esta nueva perspectiva de un trabajo más autónomo, más horizontal y más colaborativo, pero con una base de conocimiento pedagógico, con una base de conocimiento social, con una base de conocimiento intelectual? Es decir, ¿qué se requiere? ¿Qué tendríamos que hacer? De verdad que tenemos un trabajo fuerte, ¿no? Para poder lograr esta formación y desarrollo profesional docente que con un asesoramiento y un acompañamiento, y que contribuya a la mejora de las escuelas y a este cambio educativo que queremos con base en la investigación y la producción de saber pedagógico. No se trata, colegas, de decir, bueno, ya tenemos los conocimientos y vamos. No, también nosotros tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de contribuir a fortalecer el saber pedagógico, dar asesoramiento y dar acompañamiento para poder lograr esta mejora de las escuelas y el cambio educativo que queremos. Adelante, por favor. Ya no los voy a torturar más, me quedan 2 laminitas. Bien. ¿Qué propuesta tenemos? ¿Y qué propuesta vamos a discutir durante todo este taller? Al que, bueno, yo estoy muy entusiasmada de escucharlos, de verdad, porque quiero aprender mucho de ustedes. En primer lugar, ¿qué tendríamos que ir haciendo? ¿Qué necesitamos transformar? Bueno, yo ya hice todo un repaso de las cosas que me parece que por lo menos nos van a permitir complejizar el trabajo, ¿no? Pensarlo de una manera más compleja en términos de, pues, las razones, lo que está detrás, todo aquello que es nuestra historia, no separar al sujeto y pensar en el sujeto ideal, sino pensar en el sujeto concreto, pensar en nuestras realidades, etcétera. Necesitamos, y esto es un taller para involucrarnos, donde todas las autoridades educativas puedan involucrarse para poder tomar decisiones conjuntas en materia de formación continua. No es una cuestión que se va a hacer por decreto, sí quiero decirles, es un trabajo que vamos a iniciar, que vamos a hacer de manera conjunta, en donde necesitamos primero articular voluntades. Vamos a articular voluntades, capacidades, esfuerzos y recursos con la Secretaría de Educación Pública, con la cual estamos dialogando, hablando, presentando la propuesta. La hemos presentado ya en el Comité del Sistema Nacional para la Mejora Continua, que precisamente preside la Secretaria de Educación, de las autoridades educativas locales, de los organismos descentralizados, de ustedes, que son también autoridades, en fin. Tenemos como un reto esta articulación de voluntades. Bueno, se dice fácil. No, es tan fácil, ¿eh? Porque acuérdense que, pues de repente lo que nos toca hacer, no me lo toques, ¿verdad? Esto es mío, no es... no. Vamos a intentar articular voluntades y unir esfuerzos para tener un horizonte común de trabajo de una manera gradual y progresiva, entendiendo que, como ya vuelvo a repetir y ya se dijo, esta sería la tercera vez, las cosas no se hacen por decreto. Las cosas se hacen primero porque tenemos un programa, tenemos un plan, tenemos una meta, pero al mismo tiempo tenemos que ir trazando rutas para poder ir avanzando de manera paulatina. Y en ese sentido, considerar la experiencia que ustedes han construido e incluir también a nuevos actores, las autoridades federales, las autoridades locales, ustedes, los mismos maestros. La experiencia, colegas, es bien importante porque de lo contrario tenemos un proyecto precioso que a nadie lo va a utilizar y que se va a quedar como un proyecto. Y no se trata de eso, sino considerar la experiencia, también generar condiciones básicas, ¿no? ¿Qué se requiere para la formación? Hay condiciones básicas, empezando por tiempos, esfuerzos,
ordenados, articulados. Y también no creer que de la noche a la mañana esto cambie. Tenemos una visión de mediano plazo. Estamos pensando en desarrollar programas de mediano plazo que puedan generar procesos participativos y que garanticen el acceso a una formación integral, contigua. Es decir, es un proceso. Igual que la mejora continua, la formación para la mejora continua es un proceso. Bienvenidos a este proceso y pasaría ya a la última lámina solamente para describirles. Primero hay un plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente. Es un documento que yo les invitaría a leer, si no todo, por lo menos el resumen ejecutivo, que se encuentra en la página web de la comisión, ¿no? Hay un resumen ejecutivo y es tan ejecutivo como de 60 y tantas páginas, pero que este plan es un plan de mediano plazo, donde se plantea todo esto que yo les he venido platicando, los fundamentos, la idea, la historia de la formación, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los saberes y conocimientos que nos interesa articular, etcétera. Lo hemos planteado como 2021-2026. Trascender efectivamente la lógica sexenal, ojalá que podamos lograrlo, porque la lógica sexenal en nuestro país es también una tradición, ¿no? Donde empieza una nueva política. Entonces esperemos que se pueda trascender esto, y en este plan de formación continua es un plan integral, que de verdad seguramente ustedes lo van a tener como bibliografía, pero que yo les invitaría a que ustedes vieran, conocieran el plan, que yo les dije muy abuela pájaro, nada más, pero donde están más estas ideas, más de fondo. También, como un siguiente punto, lo que se hicieron fueron criterios generales de los programas de formación continua. Quiero aquí aclarar una cosa, los programas no son cursos, ¿no? Los programas es una propuesta de planeación. Es decir, es una propuesta en la cual nosotros vamos a decir qué programa estatal o qué programas estatales queremos nosotros desarrollar. Pongo un ejemplo. Queremos hacer programas para la formación de maestros en grupos multigrado, por ejemplo, o programas para profesores principiantes, o programas para directivos que se inician en la función. Es decir, se pueden hacer programas, pero sobre todo estos programas tienen que construirse desde las realidades educativas, considerando la diversidad regional, los problemas educativos que les interesa atender, la educación concreta, pues ustedes tienen el pulso de ella. Esos son los programas. No hay un solo programa. Vamos a hacer un programa de formación para el Estado. Puede ser, pero la idea es que se discuta qué queremos de la formación, cuáles serán aquellos aspectos y aquellos rubros en los cuales vamos a trabajar, y como Estado, que conocemos la educación en el Estado, nos interesa formar maestros para educación para niños migrantes. Debe ser una de ellas, no formar, sino los maestros que trabajan con niños migrantes. Se me están ocurriendo cualquier cosa, ya sé que Susana me va a decir que me estoy equivocando, pero ya ella aclarará todos los errores que yo tuve en este momento. Pero vamos a hacer programas que tienen que ver con las realidades realidades educativas, ojo, no dije la realidad, las realidades educativas de sus estados. Son los programas que las autoridades educativas deberán desarrollar en el marco de este sistema integral de formación continua y desarrollo profesional que deberán consolidar. Entonces, nosotros lo que emitimos y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, y no recuerdo si fueron publicados el 12 de diciembre, pero espero que, bueno, guadalupanos no fueron, pero fueron publicados en diciembre, la primera quincena de diciembre, estos criterios generales de los programas
de formación continua. ¿Qué criterios deben tener estos programas de formación continua y desarrollo profesional? Que se van a construir en los estados, por las autoridades educativas de los estados. Y también por la Mejor Edu, porque también haremos programas de formación continua y desarrollo profesional, que los pondremos a su disposición, como ya dije. Estos están publicados en el Diario Oficial de la Federación, a ver si ya me pusieron la fecha, 13 de diciembre. El 13 de diciembre fueron publicados, también están en la página web de la Comisión, aparecen estos criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto tienen un carácter, pues digamos, normativo, normativo, que además está vinculado a lo que la ley dijo. Seguramente todos ustedes, en todos los estados, se fue armonizando la ley estatal, la ley de educación estatal, con la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación habla precisamente de estos sistemas, de este sistema integral que deberá existir en los estados. Entonces, hay criterios para estos programas, para la elaboración de estos programas y para valorar su diseño, su operación y sus resultados en educación básica y media. Aquí nada más creo que me pusieron básica, pero tengo entendido que es en educación media, ¿no? Esos son los criterios generales que van a permitir desarrollar los programas que están en esta tercera, en este tercer escaloncito. Estos son los programas de formación continua que, dependiendo de este plan y de estos criterios, se van a desarrollar estatalmente y que deberán tener una visión de educación, una visión de mediano plazo, 21-26. Y después de ahí viene lo que le llamamos intervenciones formativas, que también aquí me gustaría plantear. Las intervenciones formativas tienen que ver con una visión más general de aquello que nosotros intentamos atender, ¿no? Sobre los programas que tenemos, qué intervenciones vamos a desarrollar. Y las intervenciones sí están integradas por dispositivos que pueden ser, ahí sí, los famosos cursos, talleres, pero no solo eso, diplomados, otro tipo de cosas. Es decir, para poder llegar a esta idea que tenemos de la formación, que son los cursos, no son solo cursos, sino dispositivos formativos, que tienen que concretarse estos principios del enfoque situado, es decir, aquellos dispositivos que correspondan al trabajo en la escuela, a la participación colectiva o que tomen en consideración la práctica docente de los maestros, ciertas características, digamos como que es el último paso. Pasamos primero por una revisión de un plan, hay criterios para la elaboración de programas y cada estado elaborará sus programas de formación. Y los programas están integrados por intervenciones formativas y estas disposiciones formativas, a su vez, por dispositivos formativos, que ahí sí pueden ser los cursos, los diplomados, los talleres, etcétera, que estarán basadas en el planteamiento del enfoque situado. Este es lo que hemos venido avanzando y esta es la propuesta que tenemos en este momento y que queremos poner a su consideración para la discusión, para el análisis, para la retroalimentación, para compartir, para que podamos pensar en que lo que nos toca, lo que les toca, la formación continua y el desarrollo profesional de los maestros es algo que hay que repensar, que hay que plantear y que tenemos que ser bastante ambiciosos para poder, aquí sí, en un momento de cambio educativo, poder plantear un cambio educativo también en la formación continua de los maestros.